Bueno, Martín, y como lo decíamos en los anticipos, antes teníamos dudas, ¿no? Porque esto de que había que inscribirse, quiénes, o había que ir al ANSES. Bueno, mucha gente hizo largas colas en el ANSES para inscribirse en los subsidios. Pero y ahora, después que asumió el nuevo superministro, cambiaron las reglas. Bueno, o hay un paso más a esa segmentación de tarifas, así lo podríamos decir, porque entre aquellos que no se inscribieron al formulario de la segmentación de subsidios, directamente van a quedar sin subsidios, es decir, van a empezar a pagar la tarifa plena cuando así se establezca. Pero entre quienes sí completaron el formulario, ahora va a haber un segundo criterio, que tiene que ver con el criterio del consumo. Quienes consuman más de determinada cantidad, por ejemplo, de kilowatts en el caso de la electricidad, van a perder también los subsidios. Mucha gente se pregunta, y en definitiva, ¿para qué llenamos los formularios? Claro. Si ahora nos van a terminar eliminando o no los subsidios de acuerdo a lo que consumimos? ¿No hubiese sido más lógico que lo hicieran así desde un comienzo y que las reglas hubiesen sido más claras? Claro. Ahora, ¿y cuánto vamos a pagar? Todavía no se sabe y hay muchas dudas en ese sentido. Por eso vamos a saludar a Romina Ríos, de la ONG Protectora, a quien solemos consultar cuando surgen este tipo de cuestiones. Imagino que por estos días está teniendo también muchas consultas y reuniones para tratar de aclarar el panorama. Romina, ¿qué tal? Buen mediodía. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, Romina, gracias por atendernos porque sabemos que estás de reunión en reunión. Pero empecemos por lo básico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta después de la asunción del nuevo ministro? Primeramente, siempre vamos a tener que esperar la letra escrita en la resolución a ver cómo establece la aplicación de este nuevo límite en el consumo, sobre todo la electricidad, porque en el gas pareciera ser que no van a haber cambios. Pero te lo puedo llegar a simplificar diciendo que es dentro de la lista de requisitos que teníamos establecidos por el decreto que dio inicio a la segmentación. Este viene a ser otro requisito más que básicamente lo que hace es achicar más el universo de usuarios alcanzados por los subsidios y trasladarlos o expulsarlos al grupo de los que no van a mantener los subsidios. Así que la verdad que no era una medida que esperáramos porque no teníamos ningún anuncio previo, información ni nada al respecto, y sobre todo con esta costumbre que se está haciendo como muy repetitiva, no solamente de este año, sino desde que asumieron, de que dar anuncios por conferencia de prensa, contestar 3 preguntas y el resto queda a consideración, criterio o lo que pudieran entender cada uno de los sectores involucrados en este tema. Entonces, la verdad que por ahí quizás incertidumbre es la palabra que más va a reinar durante todo este tiempo. Ahora, Romina, sin mencionarles... ¿Cuál es el límite? Explícanos, para los que no entendemos nada de kilovatio hora y de todo eso y a cuánto equivale. ¿Cuál es el límite? Así explicado bien básico. En realidad no hay límites, o sea, el límite establecido o que mencionó el ministro de Economía son 400 kilowatts. Esto va a depender mucho también de cómo se va a hacer esta regulación, porque recordemos que todo lo que es energía eléctrica tiene una regulación también de parte de las provincias. Claro. Y cada una de las provincias va estableciendo sus cuadros tarifarios y sus categorías de usuario por consumo. Entonces, no es lo mismo un usuario, por ejemplo, de Córdoba, de Mendoza, Tierra del Fuego, que un usuario, por ejemplo, del Chaco, donde no tienen red de gas natural, donde utilizan aún más la energía eléctrica y no por eso están haciendo un derroche, sino que es una cuestión de necesidad porque no tienen otro acceso a calefaccionarse, a poder cocinar, a poder bañarse, las necesidades básicas de un hogar. Entonces, primeramente saber cómo va a ser ese consumo. Se tiene siempre en cuenta lo que es el consumo promedio de una familia tipo, que son de 4 integrantes. Dependiendo de la zona, la localidad, las condiciones y características de tu hogar también van a hacer que ese consumo sea mayor o menor. Hay electrodomésticos que, de acuerdo a su eficiencia energética, también consumen más o menos. Entonces, es todo un combo que realmente no se puede definir de una manera tan genérica como en una conferencia de prensa diciendo que el 80% consume menos de 400 kilowatts, porque es una frase también muy desacertada, porque no es así, no hay realidades que sean uniformes, y sobre todo porque justamente lo que vamos a hacer es que sí esté 80% alcanzado por los subsidios,
al subsidio de todo el consumo o el mínimo de los 400, porque después de esos 400 de consumo que yo tenga, que aún resta saber si van a ser bimestrales o mensuales, el costo que yo voy a pagar va a ser la tarifa plena a partir de esos 400. Claro. De los 401, esa diferencia yo ya la voy a empezar a pagar como tarifa plena. Entonces voy a hacer para una mitad usuario con subsidio y para la otra mitad usuario sin subsidio. Entonces, imagínense todo esto traducido en una factura eléctrica, claro, a un usuario. Para facturas que ya eran, Romina, un jeroglífico y que el común de la gente los pagábamos sin entender qué era lo que nos estaban cobrando, se le suma ahora este inconveniente. Hay muchas personas que nos están escribiendo y nos dicen, por ejemplo, si yo no pude completar el formulario hasta ahora porque tuve un problema, porque me olvidé, directamente no lo completo, porque es innecesario. Va a depender mucho justamente de las condiciones particulares de tu hogar y de tu grupo familiar. Sí les hago siempre hacer el ejercicio práctico de juntar todas tus facturas eléctricas de un año para atrás y ir viendo y controlando cómo te han hecho las mediciones, y en tu gráfico de consumo podés ver la variación del mismo. Entonces ahí vas a sacar un promedio habitual de lo que venís consumiendo más allá de las variaciones estacionales. Entonces, si vos vas viendo que sos un usuario que no estás consumiendo demasiada electricidad por tu hogar, porque viven pocas personas, porque estás poco tiempo en casa, etcétera, básicamente debes llenar el formulario. Y si en algún momento lográs tener un consumo mayor por X circunstancias, por lo menos que una parte te quede subsidiada y el resto ya pasaría a tarifa plena, pero por lo menos tendrías esa posibilidad de tener una reducción en tu factura. Bien. Estamos hablando siempre de usuarios que hoy tienen problemas para pagar los servicios. Si hoy están teniendo problemas para esto, imagínense con una quita de subsidios. Entonces sí, lo primordial sería que llenaran el formulario, por lo menos ir cumpliendo con estos plazos para que en el día de mañana, si se modifica algo, por lo menos no queden afuera por estar inscriptos y logremos que se modifiquen otras condiciones, pero para no perderlas entre medio, digamos. Bien, Romina, la última, breve, porque ya tenemos que despedirte, pero ¿qué pasa con este tope que es mensual de 400 kilowatts? ¿Quiere decir que yo, si me pasé en un mes, perdí los subsidios de ese mes y el mes que viene puedo seguir sosteniéndolos y mantengo un consumo inferior a los 400 kilowatts? Mira, yo te voy a dar la explicación de lo que normalmente se realiza en provincias que tienen otro tipo de subsidios, como la tarifa social, que son provinciales. Lo que se hace es que, como les mencionaba recién, todavía no está escrito si es mensual o bimestral, por eso hay que tener ojo con eso. Vamos a dar el supuesto que sea mensual. Lo que va a hacer es que la distribuidora a vos te va a facturar esos 400 con la tarifa con subsidio. A partir del kilowatt que 401 en adelante te lo va a facturar sin subsidio, a la tarifa sin subsidio. Entonces va a estar discriminado en tu factura cuál es el primer tramo con subsidio y el segundo tramo sin subsidios. Eso es generalmente lo que se realiza cuando hay, cuando se bonifican o se subsidian tramos de consumo. Siempre tiene que estar especificado cuál es la tarifa aplicada a cada uno de esos rangos. Bueno. Bien, gracias Romina, muy amable y muy didáctica como siempre, gracias. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana. Hasta luego.